perdón. Ahora Está sí, bien, voy a está bien. empezar. Puedes empezar, Diana. Está bien. Viñeta clínica, caso Nati. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que este es un caso real, así que no me he inventado. Así que, bueno, empecemos. Datos generales, nombre Nati, fecha de nacimiento 8 de septiembre del 51, edad 69 años, estado civil viuda, grado de instrucción primaria, hogar San José, evaluador obviamente yo, y fecha de la evaluación 25 de mayo del 2020. Eso sí he cambiado. Sí, El está motivo de bien, de consulta, acuerdo a tu caso, sí, ayer lo he leído. sí, dice. El motivo de consulta, bueno, como todos allá, y de la universidad, Dale ¿no? nomás, sé formal, dale nomás. Ah, ya. A requerimiento de la materia de psicogeriatría de noveno semestre de la carrera de psicología de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. En la conducta observada, Nati es una mujer de 69 años, viste una vestimenta limpia y en orden, constantemente mira al piso, por lo que no se pudo mantener contacto visual. Sin embargo, se muestra predispuesta a realizar las tareas. Tiene dificultad sola por los ambientes de la institución, necesitando siempre que una persona vaya delante de ella sosteniéndola. Además, se le debe hablar fuerte ya que aparentemente sufre de pérdida de la audición. Durante las entrevistas y la toma de test, se mostró predispuesta a colaborar con las tareas. Sin embargo, menciona que no se sentía competente para realizarlas. Seguro voy a fallar, comenta. Después de mencionarla que no había respuestas buenas o malas, que solo debía hablarme de lo que ella quería, menciona, bueno, vamos a intentarlo, aunque sé que no me voy a acordar. Ya tengo varias operaciones como para estar acordándome. Según la directora de la institución, Nati es muy buena para manipular sus respuestas, ya que ella sí se acuerda de todo. Sin embargo, se trató de trabajar de la mejor manera posible, respetando sus tiempos y espacios, logrando así que Nati se desenvolviera de la mejor manera posible. En el transcurso de las entrevistas, Nati mostró un semblante decaído, mostrando sentimientos de tristeza al relatar su historia y durante la administración repite constantemente, yo era inteligente, ahora por esta cosa pues no puedo. Instrumentos utilizados. De acuerdo a las necesidades institucionales y de acuerdo al trabajo requerido de la materia, se utilizará 3 entrevistas clínicas, test del inventario de depresión de estado rango IDER y la evaluación funcional del adulto mayor. En resumen de las entrevistas. Bueno, yo voy a iniciar con los antecedentes institucionales. Nati llega a la institución cuando tenía 63 años, es decir, hace 6 años atrás, después de haber sido operada por unos tumores cerebrales, los cuales no eran malignos. Sin embargo, debido a la operación, tuvieron que extraerle una parte del hueso craneal y tuvieron que ponerle una válvula cerebral para evitar una hidrocefalia. Los familiares decidieron llevar a Nati a la institución para que se encargue de su cuidado, ya que los 2 hijos no contaban con el tiempo disponible para el cuidado que ella necesitaba. En cuanto a su esposo, quien en ese momento se encontraba en condiciones óptimas, decide ingresar a la institución para poder estar con ella. La institución hace referencia a que Nati, pese a las operaciones por las que tuvo que pasar, siempre fue una persona activa, una persona que participaba en casi todas las lesionadas, que cuando su esposo estaba vivo, ambos se cuidaban. Se veían bien tiernos, dicen, ahí cuidándose, dándose ese amor que ya no se ve. Según los informes de la institución, Nati era una de las personas más activas con su esposo, pero desde que él murió ya no quiere salir de su habitación. No come, no quiere participar en las actividades, ya no quiere caminar sola, necesitando así que siempre alguien vaya delante de ella sosteniéndola. Además, se le ve muy decaída en la institución, no sabe qué hacer. Mencionan que informaron esto a los familiares, los cuales dicen, es normal que ella se ponga así porque se murió su esposo, pero ya se le va a pasar. La institución me deriva a Nati ya que se encuentran preocupados por su estado emocional, ya que hace 1 año su esposo murió y y ella aún no puede salir desde eso, del proceso del duelo. Datos relevantes de las 3 entrevistas.
Nati en un primer momento se muestra retraída, sin embargo, al momento del avance de las entrevistas se va soltando más, mostrándose una persona graciosa y cariñosa. Es una señora de 69 años, tiene 2 hijos, los cuales casados. Además, tiene una nieta de 6 años, la cual hace referencia a que la quiere mucho. Su hijo menor es quien ahora se encarga de ella, quien trata de ir todos los días a la institución. Sin embargo, ella menciona que quiere estar en su casita, ya que desde que murió su viejo, nada es lo mismo aquí. Menciona, no me gusta, todos aquí son malos conmigo, no me entienden, no entienden nada. Al inicio de la entrevista se le pregunta su nombre y apellido y fecha de nacimiento, la cual indica, a esta altura de la vida, ¿qué me voy a acordar? Mi fecha de nacimiento, pues ya pasó mucho tiempo. Sin embargo, Nati respondió a su nombre correctamente, por lo que se podría decir que existe un reconocimiento de la persona en cuanto a su nombre. Una vez que se le pide que hable sobre ella, se queda callada, en un primer momento manifestando, no sé de qué te podría hablar. Se le pide que hable de lo que ella quiera. Una vez que se empieza a comunicar, empieza insultando a su hijo, mostrando sentimientos de tristeza e ira. Ese desgraciado, esta mañana me dejó aquí. Tanto le dije que no quiero. Él me dijo que me llevaría con él, pero él me engañó. Comenta que todos los días su hijo menor va a verla a la institución. Menciona además que tiene 2 hijos, los cuales son profesionales. Yo les hice estudiar. Gracias a mí tienen ahora esa casa y todo lo que tienen. Además, comenta que era una mujer con mucho dinero, pero ahora que está en la institución no puede disfrutar de ese dinero, ya que sus hijos son los que manejan eso y no le dejan disfrutar de todas las cosas que ella tiene. Comenta que ella vivía feliz en Sacaba, que tiene propiedades ahí, pero por culpa del viejo que se murió, no puede ir ahí, me quedé sola, comenta. Una cosa que destacar es que ya dentro de la primera trae el tema de la muerte de su esposo y hasta el final de las mismas continúa con el mismo tema. Al momento de contar la muerte de su viejo, refleja sentimientos de tristeza. Con una voz temblorosa añade, ese desgraciado pues de mi hijo le dio chicha a mi viejo. Ese viejo no tenía que morir, pero por borracho le pasa eso. Comenta que su esposo se institucionalizó con ella para así poder estar juntos. Añade que él era quien la cuidaba mucho dentro de la institución, que juntos tenían muchos planes, pero ahora no podrá hacer nada de eso. Con los ojos llorosos menciona, con él teníamos nuestra casita que viajar. Pues, ay, mi viejo, aquí él hacía bromas a las monjas, grave me hacía reír. Cuando me dolía algo, él estaba ahí. Después de mencionar ello, rompe en llanto, por lo cual se decide cortar la sesión. Ya en otra sesión se encuentra más tranquila y ella decide retomar el tema. Vas a disculpar, señorita, no puedo acordarme de mi viejo sin llorar, pues. Me hace falta, pero el desgraciado, pues, decide morirse y me deja aquí sola. A veces pienso que debería estar ahí con él y no aquí. En este momento de la entrevista podemos evidenciar rasgos depresivos, tomando en cuenta que de acuerdo a la institución, Nati ya no es una persona activa desde que murió su esposo. Nati quedó viuda hace aproximadamente un año. Su esposo murió por un accidente cerebrovascular. Era una persona que tenía presión alta y después de una farra no pudo resistir. Nati menciona que su esposo un día antes de su muerte se antojó chichita. Entonces su hijo mayor le trajo chicha para él y ese día él murió. Nati atribuye la muerte de su esposo a su hijo mayor, diciendo, ese desgraciado no le hubiera dado chicha a mi viejo, aún seguiría vivo, pero ahora estoy sufriendo por su culpa de él. ¿Para qué le dio? Al mencionar esto, Nati se pone nuevamente con los ojos llorosos. Nati menciona que perdió a quien le tenía en su pedestal, haciendo referencia que era la persona que más amó en el mundo. Él me amaba mucho, pues, y yo a él. Me decía que yo siempre estaba en su pedestal. Él me tenía ahí arriba. Para él era su todo. El día que él murió, yo caí de ese pedestal. Ya no sé qué hacer. No seré nunca para nadie el pedestal que era para él. Él me tenía muy arriba y simplemente me dejó caer.
Este recorte de entrevista sin duda es uno de los que nos ayuda a entender por qué Nati no puede superar este proceso de duelo. Si bien ya pasó un año de la muerte de su viejo, ella se encuentra vacía, sola, se encuentra caída, ya que la persona que siempre la tuvo en un pedestal no está. Durante las 3 entrevistas, Nati refleja sentimientos de tristeza profunda, suspirando y dejando caer lágrimas cada vez que hablaba de su esposo. Además, en el transcurso de las mismas se puede ver que Nati no trae otro tema que no sea la muerte de su esposo, haciendo evidente su necesidad de hablar de ello. Además, al finalizar la última entrevista, ella añade: "Ay, viejo, cuánta falta me haces. Ahora solo me queda recordarte, porque me has dejado sola. Tienes que volver, viejo". Después de ello, nuevamente rompe en llanto, al igual que la primera entrevista. Por los datos de la entrevista podemos decir que Nati enfrenta la muerte de su esposo viviendo un proceso de duelo con tristeza profunda. Además, además, la institución nos añade nuevos datos al finalizar la entrevista, diciendo que Nati constantemente mencionaba a su esposo y menciona que él está vivo. Ella dice: "Ese viejo no viene hasta ahora. Seguro sus doctores malos no lo dejan venir a mi viejo. Yo sé que él está viniendo". O a veces simplemente reclama a las encargadas por no haber puesto un lugar más en la mesa para que su viejo pueda comer. Además, constantemente pregunta a las encargadas de la institución si vieron a su esposo o si vino a visitarla. Con esos datos podríamos decir que existe negación ante la muerte de la persona amada. Sin embargo, al momento de la entrevista, Nati se muestra consciente de la muerte de su esposo. Análisis de las entrevistas. Por el análisis del discurso del paciente, podríamos decir que se trata de una estructura histérica que presenta síntomas conversivos que recae en el no poder caminar, dependiendo así de un otro que la sostenga. Ese síntoma se presenta en Nati a partir de la muerte de su esposo, ya que anteriormente podía caminar y hacer sus actividades sola sin ninguna dificultad. También se podría pensar este síntoma como búsqueda de un beneficio secundario por parte de Nati, ya que al no poder caminar obtiene la atención de los miembros de la institución, reclamando así un cuidado extremo hacia ella. Lo que podría hacernos pensar sería una manera de reemplazar el cuidado que su esposo le daba. Además, presenta somatización de tipo depresiva, ansiosa, teniendo rasgos de suicidio, que en la vejez esto es muy común a partir del suceso que afecta emocionalmente al paciente. En este caso, la muerte de su esposo parece estar afectando en gran medida a Nati. Por los datos que nos brinda la institución del estado emocional actual de Nati, podríamos pensar que se encuentra en la fase 1 del proceso de duelo, que según los autores Mishara y Reidel, en 1984, esta fase consiste en que el cónyuge, al enterarse de la pérdida, empieza a negarla o rechazarla, pero posteriormente comienza a aceptarla, primero a nivel intelectual y después emocional. Sin embargo, en este caso, Nati presenta estados de negación y esto podría volverse patológico si no se trata a tiempo. Se podría decir que Nati aún no llega a la etapa de aceptación de su pérdida, ya que se refugia en recuerdos, anécdotas con su esposo, por lo que podríamos decir que se encuentra en un proceso de duelo donde el dolor aún es intenso y persistente. Además, como anteriormente mencionamos, presenta negación ante la muerte de su esposo, ya que la institución menciona que ella siempre pregunta por él, reclamando cuando no ponen un lugar para él y comenta que él está en el hospital y los doctores no lo dejan venir. Por los datos que se obtuvieron tanto en la entrevista y en la institución, podríamos pensar que Nati se encuentra en cuadro depresivo, el cual debería ser trabajado eficazmente, ya que según el autor Beworth, nos dice que el riesgo de suicidio en el primer año de viudez es muy elevado, por lo que pone en riesgo a la persona doliente. Esto se puede evidenciar en una de las entrevistas donde Nati menciona: "A veces pienso que debería estar ahí con él y no aquí", haciendo una desvalorización hacia su propia vida, mencionando que desearía estar como su esposo. Por ello, es importante que se trabaje haciendo una interconsulta con una psiquiatra, ya que la paciente presenta ciertos rasgos suicidas.
Por otro lado, vemos que en cuanto a lo familiar, el único que actualmente le visita es su hijo menor, ya que después de la muerte de su esposo, Nati no quiere ver a su hijo mayor, ya que le atribuye la muerte de su esposo por ser el culpable de llevarle la chichita y gracias a ello causarle su muerte. Nati en las entrevistas se muestra distante de sus hijos, mencionando que gracias a ellos tienen las cosas que tienen y que no le dejan gastar su dinero, ya que ellos manejan eso. Por lo tanto, podríamos decir que es el sistema familiar, lo cual también podría estar afectando emocionalmente a Nati, ya que ahora ella no se siente comprendida. Además, la institución menciona que la familia no toma mucha importancia al estado actual de la paciente, ya que dicen es normal que se sienta así, pero ninguno de los miembros ninguno de los miembros mostró interés en el estado actual. Es por eso que la institución muestra su preocupación en cuanto al estado emocional y los cambios que está sufriendo Nati en el proceso de duelo. Resultados del test. Como habíamos mencionado, se usó 2 tests. Primero, el test de inventario de depresión de estado rasgo-IDER. En este test se mide el área afectivo-emocional, el cual el resultado se obtuvo que la persona presenta un percentil de 85, indicando así un mayor indicio de depresión con una baja afectividad positiva. Presenta altas puntuaciones en la distimia, lo que significa que está crónicamente deprimida y esto se interpreta como la disposición general para resolver de manera negativa a las diversas situaciones de la vida, interpretando los acontecimientos de manera desfavorable y generando vulnerabilidad frente al desarrollo de reacciones depresivas y cuadros patológicos del estado de ánimo. En cuanto a la eutimia, también se encuentran puntuaciones altas, lo que hace referencia al mantenimiento en el tiempo y una actitud desinteresada, con sentimientos permanentes de desesperanza e incluso ausencia de eventos significativos a lo que se atribuye dichos sufrimientos. En cuanto a la evaluación funcional del adulto mayor, podemos ver que actualmente Nati no puede ir a ningún lugar sola, ya que no es capaz de movilizarse sola. Necesita siempre que alguien vaya por delante de ella para sostenerla. Por ello, no puede dirigirse al cuarto, baño, cocina o a ningún otro lugar sola. En cuanto aseo personal sola, necesitando así que siempre la hacen, la vistan, la peinen y le den de comer. La institución comenta que esto es preocupante, ya que Nati se está dejando morir, por lo que ahora mismo no haya sentido a su vida. Refieren que si no fuera por ellos, Nati se quedaría todo el día sola en su habitación llorando. A la vez comentan que tuvieron que prestarle la atención debida solo después de la muerte de su esposo, ya que anteriormente a ello se podía movilizar sola y hacía sus actividades sola. Sin embargo, ahora necesita que alguien siempre esté pendiente de ella para ayudarle en sus actividades diarias. Conclusiones y recomendaciones. En el caso, podríamos decir que actualmente Nati depende de otro para realizar sus actividades, además que su estado afectivo en general es depresivo, que presenta un nivel bajo de energía con una actitud pesimista, teniendo así el riesgo de presentar episodios de trastornos de ánimo con riesgo de suicidio. Es importante destacar que el duelo no es una enfermedad ni tampoco se conoce como depresión. Sin embargo, el proceso de duelo implica rasgos depresivos y según la prueba de los test de Nati, podemos pensar que ella está viviendo este proceso de duelo profundos de depresión, los cuales como consecuencia hacen que ella pierda el sentido de vida. Es por eso que se recomienda a la institución brindar a Nati las herramientas necesarias para que ella pueda gestionar esas emociones y para que pueda así desenvolverse de mejor manera en la vida. Por ello se sugiere hacer una interconsulta con una psiquiatra para así Nati pueda ser evaluada y medicada con antidepresivos en caso de ser necesario, ya que presenta puntuaciones muy altas en los estados depresivos y esto podría ser riesgoso para su bienestar. Además, se recomienda que siga un proceso psicoterapéutico. Finalmente, es importante mencionar que el proceso de duelo es vivido para cada persona de manera distinta, al igual que los tiempos de cada persona son diferentes. No podemos presionar a que Nati pueda terminar pronto este proceso, pero sí se puede hacer un adecuado acompañamiento para que la misma pueda gestionar
mejor le puede hacer más llevadero este proceso de duelo, para posteriormente aceptar la muerte de su esposo, primero cognitivamente y después emocionalmente, logrando así vivir la muerte de su ser querido de manera más llevadera. Eso es todo, Alicia. Sí, está muy bonita tu presentación, está bonito tu caso, Dayana. No hice muchas correcciones porque estaba muy bien. Lo que hay que marcar en tu caso es que hay una marcada pulsión de muerte, ¿no? En esta mujer. Y esto de que dices que hay una estructura histérica, otro indicador también es esto de que ella cae un pedestal, que la tenía en un pedestal, esa es la parte fálica de la histérica, ¿no? De que cae su castración. Pero después estamos muy bien. En los instrumentos utilizados sería este de el emocional que has dicho. Deterioro cognitivo no hay porque es joven todavía para que tenga, ¿no? Eso no hemos... ¿Qué instrumentos has puesto? El IDER. Ahorita le digo, Alice, he puesto el test de inventario de depresión, y la evaluación funcional del adulto mayor que nos pasó WhatsApp. Ah, sí. Perfecto, sí, porque ambos estás mencionando. Está muy bien. Muchas gracias, Dayana. Joana, tú tenías también ya listo. ¿Quieres leer? Joana, Dice, ¿quieres? sí, está bien. Gracias. Adelante. Ya, a ver. Datos generales, nombre Alberto, fecha de nacimiento 4 de abril de 49, edad 71 años, estado civil viudo, grado de instrucción, yo posee licenciatura en comunicación, evaluador yo, fecha de evaluación 5 de junio 2020. Motivo de consulta, lo mismo, o sea, al requerimiento de la materia de psicogeriatría de noveno semestre de la carrera de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Conducta observada. Alberto presenta un buen aseo personal y un cuidado en su aspecto físico. Es un hombre de edad, por lo cual además camina despacio y con la necesidad de recurrir a algún apoyo, como el bastón, presentando así dificultades para sostenerse solo y estar en equilibrio. Durante las entrevistas se lo observó tranquilo, mantenía el contacto ocular, sin embargo mostraba cierta resistencia al responder a las preguntas, pues que se le formule preguntas que hablar espontáneamente. No recuerda con claridad los diferentes momentos vividos de su infancia, sin embargo tiene buenos recuerdos de su juventud. Una breve frase que repetía en varias partes de la entrevista era «ay, los viejos tiempos», mostrando así cierta nostalgia por el pasado. Sin embargo, se pudo observar cierta dificultad en la escucha, por lo que se le hablaba con una voz elevada. Además, presentaba ciertos temblores en las manos. El paciente se expresaba con un lenguaje claro y en la toma de los test en las preguntas que se le formulaban. Además, que se observaba ella podía caminar y hacer sus actividades solas, atento y concentrado. Instrumentos utilizados: 3 sesiones de entrevistas, test mini-mental de Folstein, evaluación funcional del adulto mayor, índice de CATS y test de inventario de depresión, estado rasgo, IDER. Resumen de las entrevistas. El paciente se encuentra en el geriátrico desde hace 2 semanas. Indica tener 3 hijos, los cuales viven con sus respectivas familias. Cuenta que su esposa falleció hace 1 año y que desde ese entonces los hijos se turnaban en él. Dice: ay, mis hijos, no me querían tener en su casa, por eso me trajeron acá. Parece que era un estorbo para ellos, porque hasta peleaban entre ellos, se decían: te toca esta semana a ti. Y eso me hace sentir muy mal. Además, ya están hablando de herencia, como si ya estuviera por morir. Y eso es otro de los problemas por lo cual en familia hay mucha tensión. Indica que tras estos problemas no logra conciliar el sueño, teniendo así que ser medicado.
Indica además que antes de ingresar al geriátrico, una de sus nueras se quejaba mucho, diciendo que tienen que cuidarlo sus otros hijos, ya que supuestamente Alberto ni siquiera iba a ver a sus nietas. Dice, mi nuera piensa que tengo mis preferencias, pero no es así. Yo solo quiero a mis nietos, yo quiero a mis nietos por iguales. Dice además que cuando necesitaba algo, sus hijos no lo ayudaban. Indica también que sus nietos, perdón, Lisa. Indica también que sus nietos, cuando salían con él, estaban más pendiente al celular que pasar un buen rato con el abuelo, indicando que eso le hacía sentir triste. Dice, hay los jóvenes de hoy, pareciendo. Alberto así cuenta que extraña a su pareja. Dice que se llevaba bien con ella, que les gustaba ir a caminar juntos. Dice, desde que mi viejita se fue, siento que mi vida ha cambiado. Ya no es la misma de antes. Ahorita no estaré aquí en este lugar. La extraño mucho. Indica que tras el fallecimiento ya no quería ni salir a la calle. Además, con las peleas de sus hijos, sentía que ya no quería vivir. Indica que aún le es difícil a su pareja, ya que además se siente solo. En cuanto a la infancia, indica que fue un poco triste. Dice, he vivido con una madre política y la madre política era muy diferente, no como una madre legítima, era bastante mala. Cuenta que la madre política no lo apreciaba como lo hacía con sus respectivos hijos. Habla muy bien de la figura paterna. Indica que el papá era correcto, un buen trabajador y que salió profesional en comunicación, al igual que Alberto. Era muy apasionado en ejercer esa profesión. Dice que de joven era muy trabajador, le gustaba hacer muchas cosas, como por ejemplo leer, dar talleres sobre comunicación, dar clases en la universidad, arreglar aparatos electrónicos y practicaba atletismo. Es decir, se mantenía siempre ocupado. Cuenta que ahora él no puede hacer muchas cosas, necesitando la ayuda de alguien. En el análisis de entrevista, el paciente se encuentra en el geriátrico desde hace 2 semanas debido a las necesidades por las que va por la edad, ya que además sus hijos no se hacen cargo de Alberto. Por lo tanto, los ancianos, cuando llegan a una edad avanzada, requieren la ayuda de sus hijos, volviéndose así dependientes de estos para realizar las tareas básicas del día. Además, en el cuestionario aplicado sobre el autocuidado, Alberto se encuentra en un grado de dependencia en las actividades básicas de la vida diaria, demostrando así dificultades en bañarse, vestirse, como también en caminar. Sin embargo, existen también componentes que Alberto logra realizarlos de manera independiente. Alberto es viudo desde hace 1 año y desde ese entonces necesitó de la ayuda de los hijos, los cuales se turnaban para cuidarlo. Sin embargo, esta situación provoca conflictos entre los hijos. Por lo tanto, las controversias y disputas acerca del cuidado del padre hicieron que la relación familiar se complique, apareciendo tensión. Otra de las problemáticas familiares que se evidencian en el caso es el tema de la herencia. En cuanto al proceso de duelo, se observa que Alberto extraña a su pareja, sintiendo así tristeza. Además, tras la muerte de su pareja, se evidencia sentimiento de soledad y abandono, por lo cual además le fue difícil aceptar la pérdida, manifestando así. Además, indica que se sentía solo y que no quería salir ni a la calle. Se observa así un elevado sentimiento de tristeza. Además, se sentía transcurado por los nietos, quienes se concentraban más en sus celulares que en su abuelo. Alberto, ante estos acontecimientos, se siente triste, además que presenta dificultades para dormir. Se evidencia así insomnio en el paciente que le provoca la conflictividad familiar y el miedo a la soledad porque nadie se hace cargo. Perdón, tenemos 5 minutos. Termina y vuelven a ingresar con el siguiente ID, por favor. Seguí, por favor. Ya les muestran cierta nostalgia por su pasado, indicando que hacía muchas cosas y que le gustaba mantenerse ocupado, cosa que ahora por la edad ya no logra hacer mucho.
Dado el relato del paciente, se podría indicar que se trata de un paciente de estructura neurótica. En los resultados de los test, el test mini-mental, el paciente presenta una adecuada capacidad cognitiva, obteniendo una puntuación elevada en el test. Por lo tanto, existe una adecuada. Esto se observa también en la entrevista, ya que el paciente está consciente del lugar en el cual se encuentra, reconoce sus datos personales y sabe distinguir su vida pasada con la de ahora. En cuanto al lenguaje y pensamiento, el paciente presenta un lenguaje lógico, ya que su manera de pensar se hace bastante comprensible. Además, se expresa con un lenguaje claro y fluido. Muestra capacidad para sostener la atención y concentración en las actividades que se realizaron. En la evaluación funcional del adulto mayor, del índice de CATS, ante la evaluación del funcionamiento, Alberto se encuentra en un grado intermedio de dependencia. Por lo tanto, requiere de asistencia para más de un componente, como por ejemplo para bañarse, caminar y vestirse y acostarse. Por lo tanto, camina despacio y con la necesidad de recurrir a algún apoyo, como el bastón, presentando así dificultades para sostenerse solo y estar en equilibrio. Sin embargo, puede realizar otros componentes de la actividad sin supervisión, tales como la apariencia personal, alimentarse y realizar llamadas. En el test de inventario de depresión IDER, la persona presenta un percentil y de rasgo 85, indicando la presencia de un indicio depresivo. Las altas puntuaciones indican la presencia de relaciones emocionales negativas, sensación de tristeza y soledad. Por lo tanto, en el transcurso de la entrevista, el paciente indica que se siente solo, expresando así cierta tristeza. Además, evidencia la exigencia de la poca esperanza frente al futuro. Y en cuanto a las conclusiones, ahí me falta algo aumentarles. Solamente puse que, bueno, se trata de un paciente neurótico. Puse que se podría recomendar una psicoterapia sistémica y trabajar también el proceso de duelo. Está bien que continúe con el apoyo psicológico, ¿no? Recomendar eso. Uh-huh. Lo bueno es que si se dan cuenta en el análisis que haces, haces el cruzamiento del instrumento con la entrevista, porque de eso se trata el informe. No hacer por separado, sino correlacionar, corroborar. Se ve una cosa en la entrevista y con el instrumento estoy corroborando, viceversa. Entonces, eso va bien. Ok, Joana, gracias. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo antes de que se acabe este espacio para entrar al siguiente? De los dos casos, ¿quieren comentar algo, preguntar? La siguiente persona, ¿quién quiere dar? ¿Quieres dar, Ángeles? ¿Tenías listo también? Sí, Lisa, puedo hacerlo yo después. Ya. Entonces cerraremos esto y entraremos al siguiente y ya puedes leer tu caso. ¿Ya? Bueno, finalizo esto y abro el siguiente.